Si arrancamos. Estamos en el nivel madurar y ahí vamos a arrancar con la presentación. La clase número 1 y vamos a ver cómo ser de discípulo a discipulador. Hemos estado en la escuela Crecer, donde vimos todo lo que se refería a un discípulo y ahora vamos a arrancar viendo cómo pasamos de discípulo a discipulador. O sea que vamos a hablar del liderazgo cristiano, queridos hermanos, en la escuela madurar. Y la primera clase que tenemos es ¿qué es la madurez espiritual? Pero antes vamos a hacer un repaso de cómo hemos estado viviendo esta escuela de discipulado. Hemos hecho el nivel nacer, que son 12 clases. Empezamos con 38 anotados y 22 egresados. ¿No se está viendo, hermanos, la presentación? No, no, Bueno, No, no se hermano. ve. ahí va, ahí va. No. Ahora sí. Ahora sí. Em, Presentación. em, Empezamos con la escuela Nacer, terminamos 22 egresados, estuvimos de marzo a mayo del 2024 y luego empezamos con la escuela Nacer en un ciclo continuo que está dando cada líder. Gloria a Dios por eso, porque esa estrategia nos está ayudando a alcanzar a las personas nuevas, ¿sí? Para que puedan entrar en la visión. Luego empezamos con Crecer, que fueron 16 clases de julio a septiembre, se ingresaron 18 personas y hay un grupo de 14 inscriptos, hoy se inscribieron dos más, en total 16 personas que lo van a estar haciendo de manera virtual por el grupo de WhatsApp y las clases grabadas. Esto, hermano, nos va a dar una cosecha a fin de año de personas en nacer, crecer y madurar. Es un avance muy importante para nuestra iglesia, así que estamos muy felices de eso. Y ahora tenemos 16 clases en la escuela Madurar que vamos a hacer hasta diciembre, hermanos queridos. Con viento a favor terminamos este año con Madurar adentro. Somos más o menos 30 inscriptos y porque se agregaron un par más el día de hoy, uno o dos más. Así que bueno, la idea es poner 16 clases en este módulo y cómo lo vamos a hacer, porque realmente es corto el tiempo. Vamos a hacer dos clases por encuentro. ¿Sí? Las clases con el hermano Fernando nosotros los preparamos del libro que les mandamos. ¿Sí? Hay un libro de nacer, un libro de crecer y un libro de madurar que tiene las lecciones con el formato que ustedes, si alguno de ustedes lo chusmeó, lo pudo ver, son estas lecciones, ¿sí? En papel y nosotros lo que hacemos con el hermano es tratar de hacer una presentación y de hacer una clase de 45 minutos que les pueda servir a ustedes para comprender el texto. Ahora ustedes van a poder volver al texto cuando quieran, ¿sí? Van a poder responder las preguntas desde ahí también y desde la clase que va a quedar grabada, como todas las instancias anteriores. Así que, hermanos, con la ayuda del Señor vamos a terminar los 4 niveles para que las personas que vienen detrás nuestro puedan recibir su escuela de discipulado completa. Hermanos, hay muchos de ustedes que son punta de lanza, los felicito y los animo a seguir adelante. Amén. Bueno, pero hoy nos atañe hablar sobre la madurez cristiana. ¿Y cómo se mide la madurez? Bueno, la madurez, el crecimiento de un niño, uno va al pediatra, ¿no? Y se mide generalmente por su estatura, por su peso, como se muestra aquí en esta imagen, ¿verdad? Pero ¿cómo se mide la madurez cristiana? Y primeramente, ¿qué es madurez, no? Cuando hablamos de una persona madura, vamos a ver en esta clase a qué se refiere ser maduro. ¿Cómo podemos conseguir esta madurez? ¿Sí? ¿Cuáles son las cosas que nos ayudarían a nosotros a crecer, a madurar? Y por último, queremos saber si son determinantes nuestros años en la iglesia y para la madurez cristiana. O sea, si yo estoy 5, 10, 15 meses, un año, 2 años, 20 años, ¿eso tiene que ver con mi madurez? ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes qué piensan? Dice el hermano Fernando. Estar mucho tiempo No, en no la tiene nada que iglesia, ver los años que estoy dentro de la iglesia. ¿eso te hace madurar? ¿Ser más maduro o más o menos? ¿O no? Nada que ver. Depende Eh, de uno, nada, pero depende de uno, pero como ser un ejemplo, yo siempre hablo por mí, ¿no? Yo Ujú. tuve 17 años en la iglesia y prácticamente no aprendí nada. Estoy aprendiendo ahora acá en Pacheco, ¿no? Por eso digo que no tiene nada que ver los 20 años que uno esté en la iglesia.
Ahí está. Amén. Esa es la respuesta que no sé si todos opinan igual o no, o por Padre ahí. Cristo, Padre Cristo, digo lo Padre mismo. Cristo, diga, hermana Romy. No, que digo lo mismo, opino lo mismo que el hermano. Yo también Amén, iba, amén. ¿cuántos años me congregaba en la iglesia y nunca pasó nada, nunca crecí, ¿También? nunca nada? Ahora estos 3 años que estoy afirmada, entiendo realmente que es una madurez cristiana. Hubo un Estoy, o despertar. Amén, sea, amén. Amén. un despertar, claro. También podemos ver que hay hermanos que vienen, no sé, 2 meses y hicieron, ya se bautizaron, hicieron nacer, crecer, madurar y están maduros espiritualmente. Y vos decís, pero ¿cómo? Yo estoy hace un montón que estoy y se me fue el tren. ¿Qué Ujú. pasó? Sí, eso se está viendo. De hecho, lo habíamos comentado el otro día con el pastor, que había gente que había terminado de nacer y estaba pidiendo crecer y realmente no podía esperar hasta el año que viene. Su hambre, su sed de querer más hizo que moviéramos los hilos para poder darles el alimento que necesitan, ¿no? Fíjense lo que dice 1 Corintios 3, 1 al 3 en el nombre de Jesús. Dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Ahí, si nos tuviéramos que poner un termómetro, ¿no? De si somos ¿De qué maduros o dice? no, ahí hay algunas cosas de las que habla que uno pueden denotar si es maduro o no, ¿no? Cuando tenemos celos, cuando hay contiendas, disensiones, entonces ahí estamos hablando de una persona que aún no es madura. Pero vamos a continuar un poquito más con la presentación. Y está esta palabra en Hebreos 5:11 que dice una exhortación, ¿no? Y bueno, ahora les voy a preguntar un poquito qué les parece esta frase, pero vamos a leerla y dice así, en Hebreos 5:11. ¿Tienen Biblia a mano, hermanos? Sí, recuerden que en este nivel necesitamos tener la palabra de Dios en papel. eh, O aunque sea el celular, pero lo más importante es que la tengamos a mano. En papel sería bueno porque nos ayuda a buscarla y a familiarizarnos con la palabra de Dios. En cambio, en el celular, si no tenemos el celular, no sabemos dónde queda en la Por Biblia. ahí el celular la están usando ahora para ver la presentación y bueno, es necesario usarla en papel. Bueno, vamos a seguir, dice en el nombre de Jesús 5:11, os habéis hechos tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Acá hay otra pista, ¿no? De lo que es ser un niño espiritual. Dice acá que es inexperto en la palabra de justicia, ¿sí? Esa es otra de las cosas que denotan que todavía nos falta crecimiento. No es que sea negativo, estamos en el proceso, pero necesitamos más, ¿no? Tampoco estamos hablando de la iglesia de Pacheco. Ninguno se sienta perseguido, por favor. Así que, Em, hermanos, Acá dice tardos para oír, ¿no? Y acá hay un niñito que se está tapando los oídos, ¿no? Y tardos quiere decir ser lentos o perezosos para oír la palabra de Dios. Recuerden que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que cuando una persona no está dedicada a aprender más de la Biblia, realmente está fallando y no le va a agradar al Señor, porque sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no? Por eso los felicito a todos ustedes que no quieren ser neófitos, sino que quieren ser conocidos en la palabra, ¿sí? Tener conocimiento y por eso están en la escuela. Gloria a Dios por eso, ¿sí? La palabra tardos es la palabra griega notaros, que significa indolente o perezoso, como dice ahí la imagen, ¿sí? Así que bueno, el reclamo un poquito el que eh, está escribiendo el libro, que no sabemos si es Pablo, hay hay sospechas, varias hay un debate. teorías, pero no sabemos quién escribió Unos Hebreos, sospechan que fue Pablo y otros no. pero el autor está definitivamente hablándoles para que no sean perezosos indolentes a la palabra del Señor, ¿no? Y también los exhorta diciendo que deberían ser ya maestros, ¿no? Y esa es otra de las cosas que uno puede ver en una persona que todavía no maduró, que todavía no le ha enseñado nada de su vida cristiana a otras personas, ¿no?
Entonces, eso también es otro tema. Síntoma. Es otro síntoma. Bueno, vamos a ver qué más hay acá. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. ¿Y cuáles son los rudimentos, no? A ustedes cuando yo les digo rudimentos, ¿qué les viene? Clic, clic. No, A vos cuando te digo rudimentos, ¿qué te parece, Fer? no sé, me suena con alimento. Rudimento, alimento, le suena. ¿Hay Las alguien ahí? bases, yo creo que son A mí las, me sale rudimento, ruido, no, nada que ver. No. no, tiene que ver con las bases que habían sido enseñadas. Ujú. Sí, qué Ah. fundamento fue puesto. Le dice, ustedes ya debiendo haber crecido, tendrían que haber edificado. Y dice, siempre están con la base. O sea, tengo que volver a ponerle la base porque no, la base no está. Es como cuando vos Claro, comprás un como terreno y herramienta. empezás a construir y estás siempre en la base, ¿no? Y nunca echás, digamos, lo que sigue para la construcción, ¿no? Cuando ya deberías tener la casa terminada, todavía estás con la base, ¿no? Entonces, eso es más o menos lo que dice la palabra de Dios. Seguimos y les voy a mostrar una imagen de un ave. ¿Qué ave es esa? A ver si la identifican. Águila, Un águila, muy bien, Esteban. Y el águila, muchas veces, como la de las águilas. exacto, muchas veces es comparada con el cristiano. No sé si a ustedes les viene algo por ahí que hayan visto de algún videíto, de algo que... Levantarán alas como las No, águilas. no, pero esa es la palabra. Pero yo digo, ¿cómo podemos comparar el águila con el cristiano? Y que A ver si tenemos hay muchas algo que plumas. les viene. Tenemos muchas plumas, dice la hermana Fernanda. Tenemos pico largo, no sé. ¿Alguien les viene alguna cosa que hayan visto por internet sobre las águilas? ¿Alguna cosa que... Yo tengo dos o tres, por eso les pregunto si... Yo nunca lo vi. Bueno, pero pará. Por ahí le estamos preguntando y no, que tenga que ver con respecto a la madurez. O sea, Bueno, una de las cosas que se habla sobre las águilas es que el único ave con el que compite creo que es con el cuervo. El cuervo lo picotea al águila, pero ¿cómo hace el cuervo cómo hace el águila para sacarse al cuervo de encima? ¿Alguien sabe eso? una vez lo predicó el pastor. Creo que sí, ¿no? ¿Sí? ¿Cuándo lo predicó más? Ahí tengo. Sí, A ver. Después amén, hablamos, hermano. va. Dice que vuela, se va a lo más alto, así se queda sin oxígeno el cuervo y se cae. Amén, Ven ahí. amén. También, y eso tiene que ver, ¿no? Con justamente lo que dicen a veces, bueno, vos para sacarte, digamos, todos esos comentarios, todas esas cosas, vos volá alto, ¿no? Como que no le desinteresa todo eso que pasa alrededor tuyo. Pero es verdad, esa es una de las cosas. Después, otra de las cosas, no sé si ustedes saben, pero trata sobre sobre cómo el águila se Sí. alimenta, ¿verdad? O sea, ¿de qué se alimenta el águila? Va a McDonald's. Ah, de otros pájaros. Sí, sí, también de animales, exactamente. Y Ah, para no. eso, ¿cómo, hermana Tiene Elena? que cazar. Tiene que cazar. Tiene que Para cazar. Y para comer. cazar, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué elementos tiene? Tiene el pico, que está bien formado, tiene sus garras, ¿verdad? Que si te Tiene agarra, garras. tiene un flor Tiene de... garras. exactamente. Entonces, ¿qué pasa si esta águila en su caminar, digamos, en su crecimiento, llega a un momento donde el pico se le desafila, donde pierde fuerza en las manos? ¿Qué va a pasar con esa águila? ¿Se va a poder alimentar de larvas, de lombrices, de mosquitos? No, ¿verdad? Se tiene que alimentar No. de carroña o de otras aves, como ustedes mencionaron. Si no caza, si no puede cazar, no tiene esa disponibilidad, esa posibilidad, moriría de inanición, moriría famélica. Pero eso le pasa al águila. Le pasa más o menos a los 40 años. Saben que las águilas más o menos viven 70 años, pero al número 40 se le empieza a pasar justamente eso, se le empieza a desafilar el pico, se empieza a debilitar, las garras se empiezan a desgastar de tanto uso y el águila tiene una elección, que es o madurar o morir. Entonces, esto es algo importante porque ¿qué es lo que hace el águila? Se va a un lugar muy, muy alto
y lo que hace es empieza el proceso de renovación. Se rompe el pico con una piedra, se saca las garras, se saca todas las plumas y se renueva, ¿sí? Por eso dice la palabra de Dios, ¿sí? Madurar para el águila es una cuestión de vida o muerte, que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas o se renovarán sus fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermanos, estamos en un proceso donde realmente el tema de madurar es muy importante, porque si nosotros seguimos en este estadio, vamos a empezar a decaer. Entonces, por eso el Señor nos empuja a crecer. ¿Y cómo hace para crecer? ¿Cómo hace para crecer una persona? ¿Qué les parece a ustedes? A ver, En Cristo, ¿cómo crecemos nosotros? ¿A través de qué cosas? de la Y palabra. estudiando la De la palabra. 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 Sí, pero el Señor también prueba si esa palabra nosotros la internalizamos y Claro, nos prueba a través de justamente circunstancias difíciles. de las luchas. Les comento lo que hace el águila con su pichón. Acá está el pichoncito, todo muy lindo, todo muy bien. Pero cuando ya llega, ¿qué hace el águila? Genera un nido que es de pinches, ¿sí? De espinas. Entonces, cuando llegó la edad donde el aguilucho tiene que salir volando, ¿saben lo que hace la mamá? Tira, Los Le tira del nido. los Primero tira le del nido. saca todo el colchón De pluma. de plumas, de Ah, ramitas, le saca todo y ¿qué le queda al bichito? Los pinches. Entonces, los eso que pinches. empieza a pinchar Y además que el águila Me está mucho más molesta. grande, es hace, Ah, pesada. hace la incomodidad. ¿La incomodidad para qué? Para que realmente se anime a volar. Entonces, A volar. la madurez cristiana. ¿Qué no es la madurez cristiana? La madurez cristiana no viene por la educación o preparación académica que nosotros tengamos, ¿sí? Eso no tiene absolutamente que ver con el crecimiento, no. Hay personas que no tienen estudio, inclusive que no saben leer, y sin Pedro, embargo tienen un crecimiento espiritual. Entonces, hoy en día hay un montón de herramientas que nosotros podemos escuchar, por ejemplo, la Biblia audible. Y eso no quita y no nos da madurez tener educación o preparación académica. Lo que no es la madurez cristiana. Tampoco viene por acumulación de talentos o dones. No quiere decir que porque yo tengo dones soy maduro. Puedo tener dones y no ser maduro, ¿sí? ojo, quiero hacer una salvedad, A porque ver. tampoco si no, con estos puntos nos tiraríamos todos a la marchante y decir, bueno, no estudio, si total, ¿para qué voy a estudiar? Si el Señor me va a capacitar. Ujú, Pero no, hay que prepararse porque todo conocimiento que uno tenga, el Espíritu Santo lo va a usar, ujú. ¿sí? Pero esto es para que sepamos que por más que yo sepa de todo, que sea un erudito, que sea un doctor, que sea un ingeniero, eso a mí no me capacita para ser maduro. Puedo ser un ingeniero inmaduro, un doctor inmaduro, un maestro inmaduro. Sí, daban el ejemplo en el Instituto Bíblico, ¿no? Decían, bueno, suponete que vos tenés una afección en el corazón y tenés dos médicos. El médico que está en tercer año, que está muy dispuesto, pero bueno, hoy entró borracho a su turno y está en un estado de ebriedad. O tenés al doctor, ¿no? Que estudió toda la carrera, que terminó su carrera, que está dispuesto, que quiere servir y que anoche se acostó temprano y hoy está fresco, ¿no? ¿Cuál de los dos doctores querés que te opere? Entonces uno va a elegir el doctor que terminó su curso, ¿no? Que está con la disposición a servir, a trabajar. Bueno, y el Señor lo mismo. El Señor quiere usar a las personas que se capacitan, que están dispuestas, ¿no? Que están creciendo y madurando. Entonces seguimos y lo que no es la madurez cristiana no se gana por medio de méritos, ¿sí? Porque soy amigo, porque soy familiar, porque soy... No, no, Ni eso antigüedad, como sí, decía, tampoco por antigüedad en el camino del Señor, como hablaba el hermano Contreras. Sí, no tiene nada que ver, o la hermana Romy también, no tiene nada que ver la cantidad de años. No es como en un trabajo que, bueno, los nuevitos pagan el derecho de piso. Es interesante lo que estamos viendo en la iglesia. Como decía el hermano Fernando, es gente nueva, que está con ánimo, que quiere, que está creciendo, evolucionando, y se les va a dar la oportunidad. Me hace acordar los talentos, perdón, a las personas de la viña que el Señor llamó para trabajar, ¿sí? Uno trabajó todo el día y recibió un pago, y el que entró último, ¿sí? A trabajar media hora recibió el mismo pago que el que trabajó todo
todo el jornal, ¿no? Entonces el Señor es bueno y Él hace como Él quiere, no Mm. tenemos que mirar esas cosas. Pero ojo, eso también, eh, como el Señor hace como Él quiere, nos puede pasar la actitud de los obreros que vinieron al principio, ¿no? Que a veces uno dice, Señor, pero ¿cómo? Yo que estoy, me estoy matando, que hago esto, que lo otro, yo no recibo nada. Y bueno, ahí tiene que ver justamente con la madurez, ¿sí? O sea, el Señor hace como Él quiere, ¿no? Pero en nuestro caso, en la iglesia, por ahí nosotros no estuvimos, pero perdimos tiempo, por ahí estuvimos, pero no estuvimos luchando con cosas o no le estuvimos dando el tiempo a Dios para que obre. Entonces, tiene que ver la madurez con cómo uno busca al Señor o no, cómo uno está atento a su voluntad. Bueno, seguimos y decimos que la madurez cristiana también es un proceso natural, ¿sí? Es un proceso natural porque, como dice el pastor, lo que está sano crece y se va a multiplicar y va a avanzar y va a creer más de Dios y esto es lo mismo. Ahora, lo que sí es la madurez cristiana. La madurez es un proceso continuo, ¿sí? Es algo que se inicia y sigue un proceso de crecimiento, de en continuidad, ¿sí? La madurez se alcanza por el poder del Espíritu Santo. Sabemos que por más que yo quiera ser madura, digamos, si estoy en la carne, si no estoy llena del Espíritu Santo, entonces no voy a alcanzar esa madurez, porque no es como la madurez en otras cosas. Esto tiene que ver con dar un fruto espiritual y eso se puede dar solamente de la manera de Dios, ¿sí? La madurez es llegar a ser como Cristo. A veces uno dice, bueno, yo quiero ser como este, como el otro, pero en realidad nuestra medida de fe, nuestra medida, nuestro ejemplo, nuestra estatura tiene que ser llegar a ser como Jesucristo. También tenemos que la madurez es llegar a ser, como dijimos, expertos en el uso de la palabra, ¿sí? No podemos ser maduros si no conocemos la palabra de Dios, si no nos impartimos, no nos recibimos la impartición de la palabra, si no consumo la palabra de Dios, ¿sí? Entonces no puedo ser experta en el uso. Y por último, es saber discernir entre el bien y el mal. Eso lo dice el libro de Hebreos, también lo leímos y lo vimos. El que es maduro sabe discernir entre el bien y el mal. Y acá les traje una foto que consiguió el hermano Fernando sobre el proceso, ¿no?, de la mariposa. Y bueno, si sos un gusanito, gloria a Dios. Y si sos un bicho de canasto, gloria al Señor. Porque nuestro proceso va a continuar hasta que lleguemos a la madurez, porque esa es la voluntad del Señor. O sea, volviendo, ¿no? A todo lo que veníamos hablando. El hecho de estar en madurar no quiere decir que yo sea maduro, Ujú. ¿no? Si venimos viendo todo lo que estamos hablando, ¿sí? O el hecho de haber pasado por crecer no quiere decir que yo haya crecido. Claro. Amén. Pero sí acá estamos dando Pautas, algunas condiciones que pistas. tienen que Ujú. ver con el discipulador que discipula a otros, ¿sí? Amén. Para poder discipular a otros, sí tengo que estar maduro, ¿sí? Porque tengo que Ser justamente ejemplo. lo que yo tengo, reflejarlo en otro. Entonces, eso es lo que tiene que suceder en mi vida. O sea, es un desafío para que yo madure espiritualmente, ¿sí? Ujú. Y que sea un proceso continuo, como dice acá, que sea un proceso de etapa natural y que sea un proceso que el Espíritu Santo me esté dando esos frutos para poder Amén. ejercer en el Señor. Vamos a ver un poquito esto que encontré en internet hablando de las mariposas, ¿no? Y el gusanito le dice a la mariposa, has cambiado, ¿qué has tomado? Y la mariposa le dice decisiones, ¿no? Entonces, realmente si nosotros queremos madurar, tenemos que tomar estas decisiones de estar más en contacto con la palabra de Dios, de rápidamente escuchar, no ser tardos para oír, sino rápidamente escuchar y aplicar. Y eso nos va a dar un crecimiento, queridos hermanos. Y después de todo, lo que necesitamos es un esfuerzo activo. ¿Esto qué quiere decir? Que debemos valorar todas las oportunidades que se nos den para servir, para avanzar,
¿sí? Debemos, cuando nos ofrecen, poder valorar esas oportunidades, ¿no? Crecer en el conocimiento, por ejemplo, en las escuelas, en los cursos especiales que se están dando, en lo que es la feria de ministerios que se habló, ¿no? De unas charlas que se van a dar prontamente sobre el llamado que tenemos y también enfocar en mejorar nuestra conducta, porque eso afecta a otros y recuerden que Dios es amor y debemos amar a nuestros hermanos. De nada sirve ser muy docto en la palabra, pero no tener una No buena aplicarla. conducta, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Señor, como dice en Efesios 4:14, en el nombre de Jesús, desea que no seamos niños fluctuantes, ¿sí? Sino que seamos personas que avancen siguiendo la verdad en amor. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, eso lo vimos, sobre el cuerpo de Cristo, unidos, ayudándonos cada uno, recibiendo el crecimiento y edificándonos siempre en amor. Acá cuando habla de estratagemas, ¿sí? Está hablando de cosas que no son verdaderas, a veces, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero hay personas que a veces quieren hacer las cosas con astucia en el trabajo, ¿no? Usar estrategias para escalar, para pisar a los demás. Eso en Cristo no es así, ¿sí? Nosotros en el Señor necesitamos edificar. Hermanos, me quedan 4 minutos, así que voy a ir terminando esta presentación de madurar. No sé si mi esposo quiere decir algo. Sí, sí, pero bueno, nada, quizás en Santiago 1, Ujú. 19 dice así, se los leo, si quieren buscarlo, búsquenlo, pero bueno, ahí va en el nombre de Jesucristo, dice así. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Ujú. Porque el que se considera a sí mismo y se va, luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén, gloria a Dios. Quiere decir que nosotros cuando estamos frente a la palabra de Dios, estamos frente a un espejo, queridos hermanos. Y cuando nos vemos decimos, uy, mira cómo estoy, necesito ajustar acá, acá. Entonces es necesario estar en exposición ante la palabra de Dios. Les traje esta fotito de una familia, parece que son hermanos, o no sé si hay una mamá ahí, de muchos años atrás y después, posteriormente, cómo son en la actualidad, ¿no? Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros podamos crecer con alegría, fortalecidos, sí, en comunión con mis hermanos y vernos a todos avanzar y crecer, hermanos, en este camino, ¿sí? Esforcémonos por dejar lo más pronto posible la infancia espiritual y seguir caminando hacia la perfección espiritual, ¿sí? Cambiemos todo lo que es de niños, ¿sí? No ser tardos para oír, sino ser prontos para oír, ¿sí? No solo seamos enseñados, sino también enseñemos a otro. Con que enseñemos a uno, el pastor nos hablaba en la reunión de líderes, al menos uno por año que nos podamos multiplicar, una persona, ¿no? Que sea como nosotros, que tenga la búsqueda de Dios como nosotros tenemos, el conocimiento que nosotros tenemos, ¿sí? Ahí estamos cumpliendo lo que el Señor quiere de nosotros. Y después, el ser niños recibiendo leche, vayamos por el alimento sólido, ¿sí? Si nosotros como adultos nos estuviéramos alimentando solamente de leche, seríamos desnutridos. No podríamos hacer ningún proceso mental, estaríamos debiluchos. Bueno, no olvidemos que en la parte espiritual también necesitamos recibir un alimento sólido. Busquemos otro tipo de alimento, otro tipo de prédicas, otro tipo de tiempo con el Señor. ¿Sí? Por ahí tomemos un capítulo de la Biblia y sigamos tratando de entenderlo durante toda la semana, ¿sí? No leamos solo un versículo separado, un capítulo, vamos más allá. Y por último, el ser fluctuantes,
esto es inconstantes, sino estar firmes en la fe, ¿sí? Tratemos de no ser un electrocardiograma, que hoy estoy bien, mañana estoy mal, hoy estoy espiritual, mañana carnal, sino tratemos de afirmarnos. Como decía Hermanos, Santiago, ¿no? ujú, Tener por sumo gozo cuando hayáis en prueba. ¿Quién amén. tiene gozo? Hermanos, inclinemos nuestro rostro y vamos a orar. Señor Jesús, en esta noche te damos tantas gracias por estas palabras que tú nos has compartido, Señor. Queremos avanzar y crecer, Señor. Queremos madurar, llegar a la estatura de un varón perfecto, pero unidos, unidos en amor, edificándonos unos a otros, Señor Jesús. Gracias por tus palabras. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga mucho en esta noche. Amén, amén, hermana. Amén. ¿Cuándo Amén. Dios le bendiga mucho, terminamos? hermano. ¿La foto sacaron? Ahí Estamos sacamos, en sacamos. eso. A ver si alguien puede que la saque también, por la duda que falle, como decía Tuzán. Dios los bendiga mucho, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Foto, que me la foto más. Acá, acá.